Admito que soy un nacido lector de las biografías. Me gusta mucho investigar y conocer las vidas de las personas que han logrado tener un éxito rotundo. No solamente aprender de sus triunfos, sino también aprender de sus fracasos y de sus baches, cómo hicieron para salir en esos momentos duros, cómo hicieron para superarlos. Y también ver que, sobre todo al inicio de su vida, eran personas comunes y corrientes como todos nosotros. Han logrado diferenciarse del resto para poder escalar esos escaloncitos que han hecho que hoy en día estén tan arriba. Así todo, lo que busco en este video no es transmitirle biografías, porque de eso hay mucho. Y dentro de esas biografías que me gusta leer, hay algunas que hasta me hicieron perder el interés. Algunas actitudes o algunas cosas que yo no conocía de esas personas y que al leer sus biografías las conocí y simplemente miré para otro lado. Y a su vez hay otras que, por el contrario, me han hecho ver que son incluso más admirables de lo que yo conocía o de lo que por ahí la opinión pública conoce. Porque una cosa es lo que la opinión pública conoce de una persona, otra cosa muy distinta es conocer toda su vida, escrita por lo general por especialistas que se dedican a escribir este tipo de libros. Y dentro de esas biografías que a su vez hicieron que al conocerlas yo las admire aún más, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Una es el tema de cómo hicieron esos primeros pasos para marcar la diferencia. Por lo general están en la misma línea o incluso muchísimo más abajo de sus pares, de sus conocidos, de sus contactos, de su entorno de influencia, y así todo han logrado marcar diferencia. Entonces, cómo hicieron esos primeros pasos para marcar esa diferencia. Y lo otro que también me llama mucho la atención de estas biografías destacadas es la inteligencia emocional que tienen para que una vez que se encuentran en la cima, mantenerse en la cima, que no es nada sencillo. Y no solo eso, sino no subirse en el egoísmo y en la arrogancia de decir yo me la sé toda, y por lo general son personas humildes y que quieren continuar aprendiendo y que no se consideran ellos mismos como sabios todos. Así que esas características son las que me hacen admirar más a estas personas. Para este episodio en particular, lo que busqué es filtrar primero 10 personalidades de todas estas que me gustan, de todas estas que admiro y que me parecen realmente destacables. Filtrar las 10 que más me gustaron y de esas 10 buscar patrones. Y en este video en particular, lo que traté de transmitirles es no contarles la historia de estas 10 personas que filtré, porque seguramente pueden encontrar biografías mucho más estudiadas y mucho más elaboradas en otros videos o en otros episodios. Lo que traté de buscar es patrones que nos ayuden a identificar cómo hicieron para marcar la diferencia frente a su entorno. Siempre hay habilidades, hábitos, comportamientos que ellos mismos, a través de entrevistas o a través muchas veces de monólogos, ellos mismos van diciendo que tienen en su día a día, en su vida diaria, en su vida profesional. Bueno, traté de juntar, o sea, después de estudiar estas personas, junté esos comportamientos, esos hábitos y busqué patrones, o sea, cuestiones que se repetían en los 10, no en uno o en dos, sino en los 10 que se repiten y que me parece que esos patrones pueden llegar a ser una clave para tener éxito. Ahora seguramente vos te vas a preguntar, bueno, entonces si yo tengo esos 10 hábitos y tengo esos 10 comportamientos, ¿voy a lograr ese éxito que tuvieron ellos? Y la respuesta te diría que probablemente sí, o con mucha probabilidad sí. Pasa que es muy difícil adaptarlos. Para adaptar hábitos uno ya sabe que tiene que repetirlos, tiene que conscientemente tratar de empezar a tener esos comportamientos hasta que lo incorpora como un hábito. Y 10 hábitos no es poco. Ahora vos me vas a decir, bueno, entonces ¿por qué no lo hacen todos? Y todos saben cuáles son los hábitos o los comportamientos de esas personas, porque no todos tienen el éxito que tienen esas personas. Bueno, creo que por varias razones. Una es por desconocimiento, porque no conocen todos los hábitos, no todos hicieron este estudio que hice yo de cruzar los comportamientos y los hábitos de las personas más exitosas, o de estas 10 por lo menos, y tratar de buscar patrones que se repitan. O sea que una es esa, el desconocimiento. Otra es falta de ganas, porque muchas veces no tenemos ganas de adoptar esos hábitos. Es mucho más sencillo tirarnos en el sillón a ver alguna película o a comer que ponernos a ser productivos o eficientes o a planificar para ser más eficientes. Entonces muchas veces falta de ganas, muchas veces falta de disciplina también, porque podés tener las ganas, podés tener la motivación, podés arrancar, pero después si no tenés la disciplina para hacerlo a largo plazo, por más que tengamos estos comportamientos en un mes, 2 meses, 3 meses, no vamos a hacer grandes diferencias. Por lo general estas vidas están marcadas por años y décadas hasta lograr un éxito que realmente, el famoso éxito de la noche a la mañana. O sea, tenés que trabajar cuántas noches para que te despiertes una mañana y realmente tenga éxito. Entonces la disciplina es otra. Y el último punto que me parece que es el que hace que no cualquiera lo pueda lograr, el tema del enfoque. Una vez que planificamos y que decimos, bueno, hay que
hacer esto y estos son los comportamientos que deberíamos tener, estos son los hábitos que tendríamos que adoptar. Hay que estar enfocados, porque si estamos dispersos, lamentablemente, por más que hayamos hecho toda la planificación y por más que tengamos todo escrito y todo en un diario, por ejemplo, si estamos dispersos y de repente empezamos a deambular y no vamos hacia el objetivo, al momento de tomar decisiones sobre todo, entonces va a ser muy difícil. Entonces dijimos, falta de ganas, falta de conocimiento, falta de disciplina o falta de enfoque. Esos 4 puntos me parece que son los que hacen que no cualquiera pueda llegar a lograrlo. Ahora, si de repente ustedes conocen estas 10 habilidades, ya conocen los 10 comportamientos que diferenciaron a estas personas, o por lo menos la que los une a estas 10 personas, y tienen esas 4 cuestiones, ganas, conocimiento, que lo van a tener en este video, la disciplina para hacerlo a largo plazo y el enfoque para no deambular, les puedo asegurar que sí, van a tener ese éxito. Y obviamente que hay muchísimas otras variables, pero lo que ustedes pueden hacer, lo que está en su campo de influencia, lo van a tener. Obviamente les voy a nombrar cuáles son estas 10 personas y les voy a hacer una brevísima intro de cada uno, como para que más o menos sepan quién es. Muchos lo van a conocer seguramente, algunos incluso puede ser que no, si no son del mundo de los negocios y esto. Yo busqué que sea gente que haya tenido mucho éxito en el ámbito financiero, pero que también tenga un propósito de vida que ayude a otras personas, porque me parece que esa es la clave para que sea un éxito disfrutable. O sea, que personas que tuvieron éxito y que se llenaron de dinero, pero que después fueron infelices, creo que también hay muchas para hablar. Entonces acá nos vamos a centrar en personas que buscan la felicidad, que el dinero simplemente lo tienen como un medio, que son muy hábiles para generar dinero, pero que buscan la felicidad a través de un propósito de vida mucho más grande que la captación o el crecimiento de su dinero, de su patrimonio. Bueno, el primero en esta lista es Warren Buffett. Ya hablé mucho sobre él en mi canal. Para quien no los conoce, es una de las personas más millonarias del mundo. Está siempre en el top 5, top 10 de los más millonarios de todo el mundo en cuanto al patrimonio que tiene. Es un inversor que tiene muchísima habilidad para buscar empresas subvaluadas, invierte en esas empresas y logra grandes diferencias. Tiene un arranque en la familia bastante modesta. Él fue muy laburador desde chico. Cuenta cómo empezó vendiendo chicles y vendiendo periódicos. Tenía mucho interés por los negocios desde chiquito y evidentemente logró hacer una diferencia muy grande. Pero lo que destaca en la personalidad de Warren es, uno, su simplicidad. Realmente es una persona que vive muy austeramente. Él no tiene que andar con lujos ni mostrándole a nadie todo lo que tiene, a pesar de ser, como ya le dije, una de las personas más ricas del mundo. Y por otro lado es el tema de la filantropía. La filantropía es lo que ayudan a cuestiones sociales benéficas y en la caridad. Él filantrópicamente es un ejemplo de vida, porque no solo que tiene una fundación que hace ya bastante beneficio y que hace muchas donaciones a cuestiones benéficas, sino que él ya prometió que en el momento que deje de existir va a donar la mayoría de su fortuna a cuestiones benéficas. Así que es un ejemplo realmente a seguir Warren. Después está Oprah Winfrey. La mujer Oprah Winfrey, ella nació en una familia que estaba totalmente inmersa en la pobreza, muy pobre en la familia de ella, e incluso también sufrió varios abusos cuando era chica de parte de amigos y de parte de familiares, que realmente fue muy duro la infancia que tuvo. Y así todo, ella tenía un hábito que era la lectura. Leía, le empezó a interesar muchísimo el tema de comunicaciones, y hasta no lograr una beca para empezar a estudiar, ella no frenó, e incluso cuando logró esa beca, para ella fue un punto de partida. Realmente ahí arrancó, después se hizo muy famosa en la televisión estadounidense, logró tener su propio programa, tiene un carisma realmente envidiable y ha logrado también una cuenta bancaria muy importante con todos los trabajos que ha hecho. Hizo que saliera ella, toda su familia y todo su entorno de la pobreza, y más allá de todo eso también invierte muchísimo en causas benéficas. Así que Oprah realmente para sacarse el sombrero con esa mujer. Nuestra tercera personalidad es el señor Mark Zuckerberg, que ese probablemente sí lo conozcan porque es el creador de Facebook, hoy Meta. Mark Zuckerberg es una persona también multimillonaria que tiene muy buenos conceptos en cuanto a la innovación y cómo una empresa debe manejar la resiliencia para ir adaptándose a los cambios tecnológicos. Realmente tiene una mente predilecta para eso, y también junto con su esposa, que se llama Priscilla Chan, han creado una
una fundación que invierte muchísimo también en cuestiones benéficas, y también él tiene un estilo de vida muy sencillo, muy simple, no tiene que andar demostrando todo lo que había ganado, así que también lo incluí en esta lista porque me pareció una personalidad muy interesante, nuestro amigo Mark Zuckerberg. La cuarta persona de esta lista es Richard Branson. Richard es dueño de Virgin, una empresa que en realidad él tiene un estilo de vida muy aventurero, le encanta disfrutar la vida a gran ritmo, a un ritmo muy elevado, y sus empresas son fieles a su estilo también, y es una persona que tiene un liderazgo muy positivo, él permanentemente está de buen humor, así que yo creo que es una persona que tenemos mucho que aprender en cuanto a la personalidad y en cuanto a la forma de tratar a las personas, y además, como todos también de los anteriores, él invierte mucho o dona mucho en cuestiones de caridad, así que Richard Branson también lo incluimos en la lista. Nuestra próxima mujer que está dentro de la lista es Indra Nooyi. Indra es ex CEO de PepsiCo y es una de las mujeres más influyentes del mundo de los negocios, o sea, no es poca cosa. Realmente tiene una habilidad para la innovación y la adaptación de las empresas, muy parecido a lo que había comentado de Mark Zuckerberg, que me parece muy interesante, y también es una mujer que invierte mucho en cuestiones benéficas, sobre todo en educación y derechos humanos. La próxima personalidad es la de Sheryl Sandberg. Ella es la directora de operaciones de Meta o de Facebook y es una de las personas también más influyentes en cuanto al movimiento femenino dentro de las corporaciones. Es una férrea defensora de que las mujeres pueden hacer la diferencia en las empresas, y ella es un gran ejemplo de ello, porque realmente para lo que es innovación y justamente la dirección de las operaciones es impecable. Ella trabajó mucho tiempo en Google y después pasó a formar parte de Meta. Actualmente también invierte mucho en todo lo que es educación e igualdad de género. Son las causas benéficas que trata ella de aportar de su persona. La próxima personalidad es la de Satya Nadella, que es el CEO actual de Microsoft. Él entró en la empresa en el año 92, o sea, hace muchísimos años, antes incluso cuando recién se estaba empezando a desarrollar el tema del Internet. Él estaba entrando en la empresa y hoy ya es el CEO de la empresa, para que se puedan fijar y puedan ver la forma en que ha escalado en la misma corporación. Y Satya es conocido por su capacidad de transformación e innovación dentro de la empresa. Y actualmente ayuda muchísimo a entidades benéficas que sobre todo están dedicadas al tema de la salud y a lesiones cerebrales en niños. Él tiene un hijo con problemas cerebrales, así que yo creo que por ahí él se ha sentido tocado por ese tema, y él invierte muchísimo para ayudar a otras personas que no sufran de la misma forma que está sufriendo su hijo. La siguiente persona de esta lista es Tim Cook. Tim es el actual CEO de Apple. Así todo, fíjense en que no tiene un perfil tan conocido o tan público como lo tenía, por ejemplo, Steve Jobs en su momento. Tim Cook es una persona que tiene una imagen muchísimo más modesta, y también es conocido porque él en realidad laburó mucho en IBM, después pasó a Compaq, y después fue el mismísimo Steve Jobs quien tuvo una reunión con él y lo hizo venir a Apple. Estaba como vicepresidente, y bueno, cuando fallece Steve Jobs, en realidad cuando renuncia a Steve Jobs, antes de fallecer, ella se pone como CEO de la empresa, y bueno, desde entonces Apple realmente no paró de crecer. Hoy en día Apple es la empresa más valorada de todo el mundo, y lo ha hecho y lo ha logrado de la mano de Tim Cook, y tiene una personalidad que hace que la innovación y la transformación de la empresa no para de cambiar y adaptarse a los nuevos cambios. Un ejemplo muy claro es ahora con todo esto de la inteligencia artificial, en donde Microsoft, Meta, Nvidia, bueno, varias empresas están invirtiendo muchísimo en todo esto de inteligencia artificial, y Apple no se queda atrás, va con todo con la inteligencia artificial, y así todo todavía no sacó ningún producto que sea diferenciador en este ámbito. Pero se sabe que están invirtiendo muchísimo y que van a dar que hablar seguramente cuando larguen algún productito sobre la inteligencia artificial. Y Tim Cook, bueno, él nació en una familia también modesta, no era nada del otro mundo, pero sí desde chiquito ya demostraba mucha disciplina y autodeterminación en sus estudios. Y hoy en día invierte muchísimo también en cuestiones benéficas, sobre todo vinculado también a la salud.
La personalidad número 8 es la de Mari Barra, que me encanta la personalidad de ella. Es la CEO actual de General Motors. Realmente es una personalidad hermosa porque de hecho su vida es hermosa conocerla, porque ella es hija de un operario de la General Motors que trabajó 39 años, el padre de Mari Barra. Trabajó 39 años en la empresa y ella desde muy chiquita empezó ya a conocer todo esto de la industria automotriz. Le gustaba mucho y de hecho cuando cumple los 18 empieza como en una pasantía estudiantil ahí en la empresa y empieza a escalar y a ocupar varios cargos ejecutivos hasta que, bueno, el día de hoy, creo que fue en el 2000, a ver si lo tengo acá, sí, en el 2014 se convierte en la primer CEO mujer de una de las grandes industrias automotrices, así que para que se den una idea, el hito que había logrado en el 2014 y bueno, que hoy en día lo sigue llevando adelante. Y ella, si bien como persona invierte un poco con cuestiones filantrópicas, lo que hizo más diferencia es que la empresa viró hacia una visión más de responsabilidad social empresaria, que es como la empresa aporta a cuestiones sociales, sobre todo en donde está la empresa, que es en Detroit. Ayuda muchísimo para la educación de los chicos que son desfavorecidos económicamente. Y la última personalidad que elegí es la de Howard Schultz, parecido a mi apellido, pero no es el mío. se dice parecido y se escribe parecido también. Howard fue uno de los CEO de Starbucks, fue yo creo que la persona que lo hizo crecer muchísimo. Nace en una familia muy pobre también, de hecho vivían en Brooklyn, en Nueva York, en esas casitas de asistencia pública, y fue el primero de su familia que logra ir a una universidad. En el 75 se recibe y en el 82 logra entrar a Starbucks como gerente de marketing, después de haber pasado por algunas empresas como Xerox, por ejemplo. Y cuando entra a Starbucks empieza a vender muy bien, le da algunas ideas muy copadas y empieza a levantar, pero en el 85 decide renunciar y abrirse su propia empresa de café que se llamaba Il Giornale, y también le empieza a ir muy bien durante 2 años. ¿Y qué hace? Se junta a algunos inversores y le proponen a sus ex jefes, los dueños de Starbucks, comprarle la marca. Ellos aceptan venderle la marca y en el 82 es cuando Howard Schultz junto con los inversores logran comprar Starbucks. Ahí empieza a crecer muchísimo, realmente le va muy bien y logran hasta el año 2000 abrir más de 2500 locales, para que se den una idea del crecimiento que tuvieron en esos 18 años que él presidía la empresa. En el 2000 renuncia, él dice que quería enfocarse a otras cuestiones de su vida, pero renuncia como CEO, pero se seguía en la empresa en un cargo un poquito menor, con menores responsabilidades, por supuesto, pero en el 2008 realmente la empresa estaba pasando por momentos muy duros, así que lo promueven de nuevo como CEO, le piden por favor que vuelva a agarrar el mando de la empresa. Lo hace y del 2008 al 2017 también tuvo otro crecimiento rotundo, muy bueno, sobre todo porque empezó a usar mucho todo lo que era el marketing de experiencia y se hizo conocida mundialmente la marca por la diferencia que hizo en ese tipo de ámbito de marketing. En el 2017 decide renunciar de nuevo como CEO, pero en el 2022 lo vuelven a llamar porque renuncia el CEO que estaba en ese momento, que era Johnson. Él dice, bueno, listo, voy a ir como CEO, pero como un CEO interino hasta que logren conseguir otro, hasta que logren tener un reemplazo. O sea, siempre estuvo muy vinculado a la marca, pero él ahora ya se desvinculó. Hoy en día él aporta muchísimo a cuestiones benéficas para que ayude mucho a sus veteranos de guerra, porque su padre era un veterano de guerra, por lo tanto estaba muy influenciado por ese tema, él lo sufrió bastante, y también para niños desfavorecidos que necesitaban de ayuda económica sobre todo. Bueno, esas son las 10 personalidades, acá te las voy a escribir a todas para que tengas un resumen de cuáles eran las que habíamos filtrado. Me parecieron muy interesantes, hay algunas que son mucho más interesantes que otras por supuesto, pero me parece que todas tienen en común el hecho de que lograron un éxito financiero muy importante y a la vez ayudan muchísimo a la sociedad, lo cual lo hace un poquito más felices seguramente ellos mismos dijeron todo eso, y se ocupan también de algunas cuestiones que, bueno, ya lo vamos a ver ahora con los patrones, para que veamos cómo no solo se centran en el dinero, sino que se centran en un montón de ámbitos en la vida. Y también hay que tener en cuenta que todos son contemporáneos, o sea, están todos vivos, están todos productivos, están todos coleando.
Y lo hace, y lo hice de esta forma, o sea, con estas 10 personalidades, porque tranquilamente podría haber hablado de personalidades muy imponentes e importantes que hubo en la historia y que lograron también tener éxitos financieros muy importantes y que ayudaron mucho a la sociedad, pero justamente lo busqué que sean de la misma época por una cuestión de que muchas veces los patrones no son los mismos si cambia el entorno, si cambia la época. Entonces, ya de por sí no es lo mismo alguien que vive en la India que vive en Chile o que vive en Estados Unidos. Entonces, si bien eso no lo podemos unificar para no hacerlo tan pequeño, pero sí podemos unificar en el tiempo de la historia. Por ejemplo, si hablaba de Séneca o Marco Aurelio, por ejemplo, que Marco Aurelio fue un estoico, un filósofo muy importante. Él llegó a ser emperador de Roma, o sea, tenía muchísimo dinero y a la vez él fue un hombre que justamente uno de los pioneros en el tema del estoicismo. Entonces ha tenido una vida bastante buena en ese sentido, pero ¿qué pasa? Era muy distinto. Yo te puedo asegurar que en su momento Marco Aurelio no tenía un smartphone para buscar alguna información, o sea que es una ventaja que tenemos nosotros. Pero una ventaja que tenían ellos, por ejemplo, por sobre nosotros, es que en ese momento el que leía, el que buscaba libros, ya se diferenciaba muchísimo porque la gran mayoría de las personas ni siquiera tenían acceso a una biblioteca o a los libros. Eso era una ventaja que tenían ellos que nosotros no la tenemos, porque hoy la gran mayoría tiene acceso a internet y tiene un smartphone. Puede entrar a Google y puede buscar lo que quiera, va a tener muchísima información, pero eso es lo mismo para todas las personas, o sea, eso lo tenemos todos. Entonces ahora para diferenciarnos tenemos que buscar otras cuestiones. Entonces por eso busqué 10 personalidades que sean contemporáneas y que vivían en la misma época que nosotros. Obviamente que estamos hablando de personas que probablemente nacieron en el 50, en el 60, en el 70, que ya cambió muchísimo. No estaban en las redes sociales, por ejemplo, no existían las monedas digitales, pero ya era mucho más cercano a lo que hoy en día vivimos. Y de hecho en su etapa más productiva, que estamos hablando de los 2000 por ejemplo, ya estaba internet, ya estaba, bueno, en 2008 creo que se crearon las redes sociales, o sea, ya empezaron a tener las mismas herramientas que tenemos hoy en día. Hoy están mejoradas, pero siguen siendo una herramienta que no tuvieron ellos y que nosotros la vamos a tener en nuestra generación y las generaciones que vienen, es lo de la inteligencia artificial. Así que bueno, obviamente que eso hay que tener un ojo así de grande para ver hacia dónde avanza y cómo podemos aprovecharnos de esa herramienta también. Ahora sí, vamos por los patrones. Al parecer voy a filtrar 10 patrones que se repiten en estas 10 personalidades. Vamos a ver uno por uno y siempre le voy a ir dando un tip para que lo puedan también aplicar en sus vidas. Bueno, el primer patrón es el tema del aprendizaje continuo. En todos los casos hablan de aprender algo nuevo todos los días. Y algo nuevo puede ser algo totalmente nuevo o mejorar en alguna habilidad que ya tengan, pero mejorar un poquito todos los días. Hablan mucho del tema del 1% todos los días, de mejorar un 1%, por ejemplo, si queremos aprender inglés, no tratar de aprender inglés en un mes, aprender todo el idioma, sino mejorar un 1% todos los días. De esa forma vas a hacer que a largo plazo se vean los resultados por lo mismo que vimos cuando vimos el tema del interés compuesto, que al principio es poquitito, 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 pero cada día el interés que vamos sumando, o sea, la ganancia esa que vamos teniendo, se le va sumando a los intereses que fueron generando los días anteriores. Entonces, mejorando un 1% todos los días, podemos hacer grandes diferencias y la curva se va a ver al final. Ese es el primer aprendizaje. Hambre de aprender y que sea todos los días. Y también, no solo mejorar las habilidades, sino de mejorar cosas nuevas. O sea, decir, no sé, quiero aprender sobre inteligencia artificial y empezar a investigar. Quiero aprender a andar en bici y ahora quiero aprender a jugar al básquet. Quiero aprender cómo se instala un chip en un cerebro humano. Bueno, ese tipo de cosas está bueno leerlo todos los días, lees algo nuevo y aprendes algo nuevo. Eso también nos va a ayudar mucho para la memoria y para la mentalidad. El patrón número 2 es la cuestión de las redes sociales. Pero redes sociales se refiere a las conexiones sociales que uno puede tener, a las personas que conocemos en los distintos ámbitos puede ser ámbitos profesionales o personales. Nunca sabemos
la ayuda de quién podemos llegar a necesitar, ni tampoco quién puede llegar a necesitar de nuestra ayuda. Entonces, tener conocidos en distintas áreas nos pueden abrir un montón de puertas para las cuestiones profesionales que uno por ahí ni se imagina. Ir a eventos de networking es muy importante para esto, y tratar de conocer gente, no solo en el ámbito que uno está ejerciendo o profesionalizándose en ese momento, sino también en otros ámbitos que puede que el día de mañana nos puedan llegar a servir o hacer falta. El patrón número 3 es la planificación y simplificación. Acá uní 2 puntos en uno, justamente para simplificarlo un poco, pero son muy importantes ambos dos. La planificación es por una cuestión de que si no planificamos vamos a estar deambulando y nunca vamos a ir hacia un objetivo en particular y no nos vamos a dar cuenta, pero muchas veces vamos a estar yendo para los costados y no vamos a ir hacia el frente, hacia los objetivos, hacia la meta que tenemos planificada justamente. O sea, justamente tenemos que planificar el camino para que al momento de tomar una decisión, si la decisión nos dice puede ir por acá o por allá, yo ya sé que tengo que ir por acá porque sé que mi objetivo está allá. Pero si de repente no tengo planificación y tengo que tomar esa decisión y probablemente la haga al azar o ni siquiera la piense, me vaya para aquel lado y cuando haga 3, 4 pasos recién me doy cuenta que no, era para el otro, entonces voy a volver. Ese tipo de decisiones incorrectas se dan porque no están planificadas. Entonces, planificarlo es muy importante. Después ya vamos a ver otro patrón sobre el enfoque, pero ahora primero planificarlo. Y la simplificación por una cuestión de que muchas veces al tener demasiadas tareas hace que nos perdamos también, y justamente lo que nombré recién, el tema del enfoque. Complicar las cosas y hacerlas difíciles y estar ocupada todo el tiempo no te va a llevar a ningún lado. Justamente tenés que simplificar. La famosa ley de Pareto, la del 80-20, que el 20% de las cosas que haces van a generar el 80% de los resultados que tenés. Entonces, enfócate en ese 20% de cosas importantes y hazlo más sencillo, no te enrolles mucho con las cuestiones que se te pueden llegar a presentar en el día a día. El patrón número 4 es el tema de la disciplina financiera. En todos los casos, por supuesto que resaltaron muchísimo el tema de la disciplina financiera porque, como les decía recién, pueden planificar mucho, pueden tener una planificación financiera muy importante, muy buena, pueden incluso ir a alguien, un profesional que le diga, che, tenés que ahorrar tanto, tenés que invertir tanto, podés invertir en esto, en esto, en esto, pero si no tenés disciplina financiera, tarde o temprano te vas a ir desviando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque te gusta un auto, porque te gusta una lancha, porque te gusta una casa, vas a ir gastando y eso va a hacer que no vayas hacia tus metas financieras. Entonces la disciplina es muy importante para saber en qué momento puedes gastarlo, en qué momento puedes darte esos lujos y no querer hacerlo todo el tiempo y desde el inicio. El famoso vivir la vida y no importa todo el resto. Bueno, eso es importante que lo podamos postergar y que tengamos disciplina para saber. En este momento, en la planificación me dice que tengo que adquirir activos, por ejemplo. Cuando esos activos me generen intereses y que esos intereses sean más grandes que lo que me sale esa lancha o ese auto, bueno, en ese momento probablemente yo me pueda dar ese lujo y no voy a estar tan ajustado para seguir adelante. Este tema en particular ya lo hablamos en el episodio anterior, en el episodio 12, sobre la mentalidad financiera y sobre la importancia de la disciplina en las finanzas personales. El patrón número 5 y el número 6 están medios unidos. El patrón número 5 es tomar la decisión de manera consciente, que quiere decir pensar antes de tomar una decisión. Ya vimos que tenemos que planificar antes y que al momento de tomar una decisión tenemos que pensar cuál decisión va a ser la que esté enfocada hacia nuestro objetivo. Entonces, este enfoque es muy importante hacerlo de manera consciente y razonable. Por ejemplo, si me dicen al mediodía, ¿vas a salir a comer todos los mediodías o te vas a cocinar en tu casa? Y bueno, depende cuál sea tu objetivo, depende cuál sea tu planificación. Por ejemplo, si vos decís, no, mi planificación dice que tengo que ahorrar lo más posible para poder invertirlo y que esa inversión el día de mañana me genere un activo y ese activo me genere intereses, bueno, evidentemente si tengo que ahorrar me voy a cocinar en mi casa porque me va a salir mucho más barato y puedo ahorrar muchísimo dinero. Ahora, si por ejemplo en la planificación está ser más productivo en el trabajo, estar más horas, dedicarle más tiempo al trabajo porque eso me va a hacer que genere más ingresos y esos ingresos después los voy a poder invertir, entonces probablemente sea mejor salir a comer, que alguien me cocine, pagar por eso, pero ese tiempo que me estoy ahorrando en cocinar, en ir a comprar las cosas y todo eso,
ese tiempo que me estoy ahorrando lo puedo invertir en mi trabajo. Entonces, son dos decisiones, ninguna es correcta, las dos son correctas. ¿Qué quiere decir? Son correctas dependiendo de la planificación tuya, dependiendo de cuál es tu objetivo. Entonces, por eso tenemos que ser conscientes y pensar antes de tomar la decisión. Y el patrón número 6, como les decía, está bastante vinculado con el número 5 porque quiere decir el enfoque en el presente. El enfoque en el presente se refiere a lo que hoy se conoce como mindfulness, que es esta práctica de meditación, de concentrarse en el momento presente. Un ejercicio muy bueno y muy básico sobre esto es tratar de unos minutos al día concentrarse en la respiración. Concentrarte en cómo el aire entra por la nariz, sale por la nariz, entra y lo sentís adentro del cuerpo. Tratar de identificar el aire, o sea, sentirlo al aire. Eso hace que tu mente se enfoque exclusivamente en el aire, o sea, se está enfocando solamente en una cosa. Y al principio lo vas a hacer 2 minutos, después 5 minutos, después 10 minutos, después puede estar media hora. Entonces, esa práctica hace que tu mente se enfoque más tiempo, que se enfoque mejor. Y eso va a hacer que el día de mañana, cuando tengas que hacer una tarea, puedas estar muchísimo más tiempo enfocado, sin distracciones, sin estar pensando en otras cosas. Es un entrenamiento para la mente y también va a hacer que a la hora de tomar una decisión la tomes consciente, como decimos en el ejemplo anterior, y por eso te decía que estaba bastante vinculada, porque para hacerlo consciente tenés que estar enfocado. Entonces, en el momento que se te presente esa disyuntiva de decir qué decisión voy a hacer, ahí tenés que estar enfocado para razonar y tomarla conscientemente. El patrón número 7, que en los 10 casos nombraron en entrevistas o en algunas otras cuestiones que aparecieron en televisión, es el tema de la gratitud. Esto me sorprendió un poquito, sinceramente, pero después entendí el porqué. En la mayoría de los casos te hablan de que la gratitud es muy importante para sentir abundancia, o sea, para ser agradecido de lo que uno ya tiene. Sobre todo al principio, muy importante, por más que uno gane poco o que tenga poco, ser agradecido por lo que tiene, o por lo poco que gana o por lo poco que tiene, pero ser agradecido, porque de esa forma estamos seteando nuestra mente para que le estamos diciendo lo que tenemos es suficiente, motívate, sé feliz que vas a ir adelante, vas a poder superar cualquier barrera que se te ponga en el camino. En cambio, si estamos pensando, no estamos obteniendo tanta cantidad de dinero, o no tenemos este ingreso, o no tenemos estos activos, lo que le estamos diciendo es, mira la escasez en la que vivimos, qué difícil que es la vida. Eso es lo que le estamos diciendo a nuestra mente. Entonces, eso también lo traté en el episodio 12 de la mentalidad financiera, y es importante que lo puedas entender, a esta seteada de la mente hacia la abundancia en vez de setearlo desde la escasez. El patrón número 8 está hablando de la importancia que le dan al tiempo. El tiempo para las 10 personalidades es extremadamente importante. Primero, porque no se puede comprar, es una de las pocas cosas que por más dinero que tengan no lo pueden comprar. Y segundo, porque es una cuestión que no lo pueden parar tampoco. O sea, no pueden parar a pensar y decir, bueno, ahora vamos a tener el tiempo un poquito para tomar cierta decisión. No, el tiempo siempre avanza, el tiempo corre. Entonces al tiempo le dan muchísima importancia. Y alguna vez escuché a Sophie Contreras, que realmente es una genia en las cuestiones que habla de productividad y todas estas cuestiones, y ella hablaba de que ser productivo por ser productivo nada más no es tan eficiente. Justamente lo que necesitamos es eficiencia en nuestras acciones. Es decir, que ser productivo por ponernos a hacer cosas todo el tiempo, que estemos haciendo cosas, no va a marcar diferencia. Ahora, que seamos eficientes y que realmente hagamos las cosas que hagan que aprovechemos nuestro tiempo, eso es lo que realmente va a marcar la diferencia. Y lo otro es el tema de aprender a decir que no. Hay muchas cosas y muchas personas que nos roban tiempo y que nosotros tenemos que aprender a decir no, porque muchas veces porque querer quedar bien con todo el mundo le damos para adelante, o simplemente por no estar enfocados, que hablaba en el punto anterior, por ahí nos ponemos en las redes y pasamos horas viendo videitos de entretenimiento o viendo cosas para comprar, y son cosas que nos están quitando tiempo y que no nos van a llevar a ningún lado. Entonces, aprender a decir que no a las personas o a las cosas que nos quitan tiempo es muy importante para que empieces a valorar esta variable del tiempo que es tan importante.
No quiero pensar que llegaste a este punto y todavía no le pediste suscribir a mi canal, así que porfa, hacelo porque te voy a dar este tipo de material para mejorar tu mentalidad y tus finanzas a largo plazo todo el tiempo, así que aprovechalo. Y el patrón número 9 es la autonomía en la toma de decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre resaltaron el tema de no seguir ciegamente a una persona o una empresa o mucho menos un canal de noticias. Siempre tratan de formar su propio concepto o su propia opinión respecto de lo que sea. Si van a ver una noticia, perfecto, la ven, pero después lo van a ver también en otro canal antes de formar su opinión. Y también algo que no estamos acostumbrados es el decir no sé. Hay muchas cosas que no saben y saben decir no sé. No hay que saber de todo, pero si te vas a formar una opinión sobre algún tema en particular, sí, ellos hablan mucho de investigar y de escuchar no siempre el mismo canal de noticias o la misma fuente. Siempre consultar distintas fuentes e investigar un poquito antes de formarse esa opinión. Eso hace que también les dé una habilidad para obtener oportunidades o para encontrar oportunidades que muchas veces son difíciles de encontrar si siempre escuchamos sobre la misma fuente. Entonces están abiertos a distintas fuentes y eso les da muchísimas oportunidades para mejorarse profesionalmente, para tener alternativas de inversión, para mejorar como persona, bueno, un montón de cuestiones que hace que esté bueno tener siempre todas las antenitas abiertas a las distintas fuentes. Y el último patrón, el patrón número 10, es el tema del cuidado personal y el equilibrio de vida. En todos los casos, así como resaltaron la importancia del tiempo, la otra variable que resaltaron es la importancia en la salud. Es la otra variable que no pueden comprar. La salud, si bien uno puede tener una buena obra social, puede pagar un buen hospital o un buen tratamiento, hay cuestiones que si te falta salud, por más plata que tengamos, no se pueden curar. De hecho, todos tuvieron un gran aprendizaje de las últimas palabras de Steve Jobs sobre ese tema. Así que el tema de cuidar su salud es primordial, no solo su salud física, sino también su salud mental. Entonces, su relación con el vecino, su relación con la familia, su relación con los amigos, cuánto tiempo pasar con la familia y con los amigos. Todo eso va a hacer que nuestra mente esté muchísimo más tranquila, mucho más relajada y también sea más productiva en el área profesional. Y por otro lado, la salud física. La alimentación y el ejercicio son las dos cuestiones que obviamente marcan la diferencia. Y si te fijas en los 10 casos, son personas sanas, saludables, por supuesto que pueden tener un montón de problemas, pero sí que le dan la importancia y en el ámbito de influencia que ellos tienen, tratan de comer bien, ser saludables y también pasar tiempo con la familia y con los amigos. Bueno, espero que estos 10 hábitos, estos 10 patrones, te ayuden a vos a identificar cuáles son los que tenés y cuáles son los que te faltan para poder llegar a tener esa vida exitosa, esa vida ejemplar que te gustaría tener y dejar la boca abierta al resto. Pero no lo hagas por dejar con la boca abierta al resto, hacelo realmente para poder ayudar a otras personas. Y seguramente que si tu vida se hace exitosa, la de tu entorno también va a subir y va a hacer una mejor vida. Así que simplemente anotar los 10 patrones, investigar las 10 personas. Si no conoces alguna, te recomiendo que veas la biografía porque realmente se aprende mucho leyendo o por lo menos viendo algún video de la biografía de cada uno. Nos vemos en el próximo episodio.